Monseñor Javier de Río Alba, Fray Carlos Serán, público en general, buenas noches. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes y mostrarle algunos de los milagros de nuestra querida beata Ana de los Ángeles. La ponencia titula Camino a la Santidad, Intercesiones y Milagros de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Primero debo empezar a decir que Sor Ana de los Ángeles Monteagudo es la primera religiosa de clausura del continente americano en haber sido proclamada beata. Ana de los Ángeles es nuestra primera y única beata arequipeña. Como bien apuntaba el franciscano Fray Elías Pasarel, la Madre Monteagudo fue una religiosa a todas luces grande, fue una heroína en todo concepto, fue una ilustre gloria del Perú, orgullo santo de Arequipa y la antorcha luminosa de la estirpe dominicana, que por todos lados y en todo concepto asimismo cumplió a la perfección todos los consejos evangélicos. Asimismo, también el historiador Zamácola nos dijo que Sor Ana de los Ángeles es célebre por su gran virtud y su don profético. Dios hizo muchos milagros por intercesión de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, y esto no solo después de su muerte, sino también durante muchos de los siglos hasta el día de hoy, en ocasiones por medio de objetos que le pertenecieron a Ana de los Ángeles, por la tierrita de su sepulcro o las hojas de su naranjo, que fueron tomadas en nombre de Dios y pidiendo la curación por intercesión de Sor Ana. Dios quiso manifestar la santidad de esta sierva de Dios que siempre Ana de los Ángeles procuró ocultar humildemente las maravillas que obraba Dios mediante su intercesión. Muchas veces estos milagros se atribuían a los panecillos de San Nicolás de Tolentino. En este contexto empecemos a hablar de las intercesiones de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Bien. Ana de los Ángeles Monteagudo muere un 10 de enero de 1686. Muere en olor a santidad. Mucha gente era devota de ella, sabían de sus dones proféticos, sabían también de la gran devoción que ella tenía a Dios. Había un pintor que tenía mucha devoción a ella y quería retratarla. Bien, este pintor en ese momento, este 10 de enero de 1686, se encontraba muy enfermo, tenía bastante dolor corporal, se le había hinchado todo el cuerpo que casi no podía caminar, pero podemos decir que mediante ese testimonio lo que hizo este pintor es casi ir arrastrándose para llegar al monasterio de Santa Catalina y poder retratar a Sor Ana de los Ángeles. Una vez retratada Ana de los Ángeles, el pintor sale de su celda, se está dirigiendo a la portería del monasterio y se da cuenta que está completamente curado. Su cuerpo ya no estaba hinchado y podía caminar perfectamente. Cerca de este lugar estaba una muchacha que había visto con sus propios ojos lo que había sucedido. Y rápidamente va donde el pintor, le quita el retrato de la Madre Monteagudo y se lo lleva y se va corriendo a donde ella trabajaba, que era con el padre Marcos de Molina, que en ese momento estaba muy enfermo, pero días antes había recibido la imagen de San Nicolás de Tolentino de Sor Ana de los Ángeles, pero no había surtido ningún efecto, no lo había curado de sus enfermedades. Pero en el momento que esta muchacha llega con el retrato de Ana de los Ángeles y pasa por la puerta, el padre Marcos de Molina
queda completamente curado. Todos esos testimonios y casos que yo les vengo a relatar el día de hoy no son parte de leyendas o cosas que me he inventado para esta ponencia, sino son testimonios certeros que están en el documento principal de la beatificación, que es la Positio Super Virtutibus. Hablamos de una recopilación de testimonios que son el super non culto, que son 17 testimonios de todas las personas que vivieron con Sorana de los Ángeles, y el proceso Super Fama, que son de 35 testimonios de también personas que conocieron y supieron de la santidad de Ana de los Ángeles Monteagudo. Bien. Veamos el caso de Francisco Núñez, acaecido también en el mismo año del fallecimiento de Ana de los Ángeles, que es 1686. Francisco Núñez tenía una herida en la pierna, lo cual le causaba grandes dolores, tenía la pierna inflamada, tenía manchas negras, incluso de la propia herida salía pus, nos dice el testigo. Esta enfermedad ya la tenía cerca de 6 meses. Los médicos no habían podido curarle esta herida hasta que tiene un encuentro con una religiosa, una monja que se llamaba Lucía Mimes. Lucía Mimes, acongojada también por la enfermedad que padecía esta persona, le dice que le va a prestar un pedacito de tela de la túnica que le había pertenecido a Ana de los Ángeles. Es así que le da este pedacito de tela. El señor Francisco Núñez se lo lleva a su casa y empieza a hacer sus oraciones y pide la intercesión de Sorana de los Ángeles. Coge el pedacito de tela y se lo coloca en la herida. A la mañana siguiente fue grande su sorpresa al encontrar su pierna totalmente sana, totalmente buena, como dice el testimonio. Este testimonio se encuentra en la Positio Super Virtutibus, página 400. Bien, veamos el caso de Mariano Rivera Carpio, sucedido en 1921. Mariano Rivera Carpio es un paciente arequipeño que estaba muy enfermo del esófago. Estando muy enfermo tenía bastantes dolores muy intensos en la zona del cuello, también tenía dolor corporal, pero no podía ingerir ningún tipo de alimento ni de bebidas, lo cual le imposibilitaba mantenerse en buena salud. Todo lo que él comía o incluso un poco de agua que él tomaba lo expulsaba porque tenía un problema en el esófago. Acudió a muchos médicos. Varios de estos médicos le introdujeron sondas eléctricas, le realizaron varios exámenes de rayos X, pero ninguno de los médicos logró diagnosticar la enfermedad que él tenía, por lo cual decidieron realizarle una operación quirúrgica en el Hospital Goyeneche, que estaba programada para el 3 de enero de 1921. Él era una persona que, por el diagnóstico, por lo que les estaba diciendo los médicos, dijo: yo no voy a pasar de esta operación, voy a morir y mejor dejo mi testamento. Su operación programada para el 3 de enero, él tenía que asistir a mediodía. ¿Y qué sucede? Él se había demorado dictando al notario su testamento y llega tarde al Hospital Goyeneche. Por ende, los médicos deciden postergar su operación para el día siguiente. Durante la noche, el enfermo, lo que hace Mariano Rivera Carpio es empezar a rezar y pedir la intercesión de Sorana de los Ángeles, de la cual le habían hablado mucho, incluso días antes de que le programen su operación. Ya había pedido la intercesión de Ana de los Ángeles Monteagudo. En ese momento empieza a rezar, empieza a pedirle a Sorana de los Ángeles con mucha fe, con mucha devoción, que pueda interceder ante él con Dios y así se pueda curar de su enfermedad.
Siendo exactamente las 10 de la noche, según Mariano Rivera Carpio y las enfermeras, él tenía un poco de agua en la boca que lo tenía para evitar la sequedad de su lengua. Siendo 10 en punto de la noche, de manera inconsciente, él empieza a tragar el agua y se da cuenta que sí, su cuerpo sí lo empieza a asimilar y no vomitó y no expulsó el agua. Tiempo después empiezan a venir las enfermeras, viene la enfermera y le cuenta lo que ha pasado. Entonces dice, bueno, esperemos un poco más. Llega la madrugada, empiezan las primeras visitas médicas y ahí las enfermeras se dan cuenta que el señor Mariano Rivera se encontraba bien. Le cuentan, ¿qué ha pasado? Pues él les cuenta que había pedido la intercesión de Ana de los Ángeles y había probado un poco de agua y hasta el momento no lo había expulsado. Llegaron también los médicos y los médicos dicen, bien, vamos a esperar 24 horas más para hacer tu operación. Durante ese día las enfermeras le trajeron una sopa, le trajeron leche y empezó a comer y a ingerir alimentos totalmente normal y así quedó curado. A los pocos días salió del hospital Goyeneche y quedó totalmente restablecido. Este testimonio está en el proceso apostólico que se da en el año 1921 a 1923. El caso de Miguel Salas en el año 1922. Miguel Salas es un joven de 29 años, natural de la ciudad de Puno, pero era sobrino de la madre Sor Juana Rosa Salas, que llega a ser priora del monasterio de Santa Catalina. Estando el joven Miguel Salas caminando por las calles de Puno, intenta espantar a un chancho que estaba caminando por la calle, que en ese momento estaba prohibido que estos animales estén o anden sueltos. Y lo que le sucede es de que este animal le muerde en la pierna y le contagia de rabia. Esta herida que le causa este animal no puede ser curada por los médicos. Pasan varios días, pasan semanas y la herida se vuelve cancerosa, como dice el testimonio. Los médicos dicen que lamentablemente para que el joven Miguel Salas pueda seguir conservando su vida, se le tiene que amputar la pierna y para lo cual lo tienen que trasladar a la ciudad de Arequipa. Una vez estando en la ciudad de Arequipa, su hermana, que es la señorita María Salas, acude al monasterio de Santa Catalina para pedir la ayuda de su tía, de Sor Juana Rosa Salas. Acude al monasterio de Santa Catalina, en sollozos le cuenta a su tía lo que había pasado con su hermano, lo que le había hecho ese animal y que los doctores habían dado cuenta de que se le tenía que amputar la pierna. Y su tía, la religiosa Sor Juana Rosa Salas, le dice: no te preocupes, hija mía, lo que tienes que hacer es tener mucha fe en Dios y pedir la intercesión de nuestra querida Madre Monteagudo. Y en ese momento la Madre Sor Juana Rosa Salas dio la orden a la persona que testifica, que es Marcelina Araníbar, para que vaya al huerto del monasterio de Santa Catalina a recoger hojas del naranjo que había sido bendecido en honor de la Madre Monteagudo y se las entregue a su sobrina. Estando nuevamente en el locutorio, llega la señora con las hojas de naranjo y se la da a la Madre Sor Juana Salas. Sor Juana se la da a su sobrina María Salas y le dice: lo que tienes que hacer es ir a tu casa, coger a tu hermano y lavarle la herida con agua natural. Después de esto, colocar las hojitas que han sido bendecidas en honor a la beata Ana de los Ángeles y colocarlas encima de la herida. Y debes de rezar 3 Ave Marías para la Santísima Trinidad y 3 Ave Marías
a Sor Ana de los Ángeles pidiendo su intercesión. María llegó a su casa e hizo lo que le dijo su tía: lavar la herida con agua natural, colocar las hojitas en la herida cancerosa y así rezar las 3 Aves Marías por la Santísima Trinidad y las 3 Aves Marías pidiendo la intercesión de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. A la mañana siguiente todos se levantan muy temprano y van a ver qué sucede con el enfermo, y se dan con la sorpresa de que todas las cicatrices de esta herida habían quedado pegadas a las hojitas del naranjo y la pierna estaba completamente curada, como si nunca hubiera tenido una herida. El enfermo no sentía ningún dolor y empezaron a dar gracias a la Madre Monteagudo. Pocos días después asisten al monasterio de Santa Catalina para así agradecer a la Madre Monteagudo y también a su tía Sor Juana Rosa Salas. Cabe hacer aquí la salvedad que Sor Juana Rosa Salas, como bien les dije, llegó a ser priora del monasterio de Santa Catalina en varias ocasiones y fue una de las principales impulsoras de la causa de beatificación de Ana de los Ángeles. Aquí tenemos el caso de la señora María Vera de Jarín, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, porque este caso es el que sirvió para la beatificación de Sor Ana de los Ángeles. La señora María Vera tenía muchos trastornos en su menstruación, lo cual le causaba diferentes hemorragias durante varias semanas. La señora empezó a estar con bastantes dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, dolores en la zona del vientre, en la zona pélvica, lo cual le causaba una gran enfermedad. Los médicos deciden hacerle una auscultación médica y se dan cuenta que tiene un problema en la zona pélvica, pero los dolores van aumentando cada día más. Los dolores son más intensos, los dolores son mucho más fuertes, hasta que los médicos deciden hacerle una exploración quirúrgica en marzo de 1932. Para esto sucede que en el día que le tenían que hacer la exploración quirúrgica, la señora empieza a sentir una fuerte hemorragia que los médicos no podían controlar, para lo cual le dicen al esposo, que era el señor Juan Jarín, y le dicen: Señor, lo que sucede es que si nosotros operamos a su esposa con esta hemorragia intensa que ella tiene, puede ser que ella pierda la vida en la sala de operaciones. A lo cual el esposo les contesta y les dice: señores médicos, proceded a la operación, porque tengo firme confianza en que Dios ha de salvar a mi esposa por intercesión de la Madre Monteagudo. Y la señora María Vera les dice: yo no me entrego a los médicos, sino a las manos de la Madre Monteagudo, ella me ha de actuar. A la insistencia del señor Juan Jarín, del esposo de la señora María Vera, los médicos deciden hacer esta operación quirúrgica. También cabe decir que estos esposos pertenecían a los círculos Monteagudo, que ellos estaban propagando la vida de la beata, eran muy cercanos a las monjas catalinas, para lo cual días antes de que se le realice esta operación a la señora María Vera, lo que hace el esposo es acudir donde las madres catalinas y pedirles un poquito de la tierrita del sepulcro de Sor Ana de los Ángeles. Asimismo, también les pide una estampita con la imagen. Y el día de la operación de la señora María Vera, cuando ella ingresa a la sala, llevaba consigo una bolsita de tela dentro de la cual tenía un poquito de tierra de sepulcro de Ana de los Ángeles y una estampita con su imagen. Los médicos en sala de operación realizan el corte quirúrgico y observan de que esto había afectado a toda la zona pélvica. Tenía un
cáncer en etapa terminal, y lo único que hacen los médicos es cerrar el corte que habían hecho y darle la noticia al esposo y decirle que lamentablemente le quedaba poco tiempo de vida a su esposa y ellos ya no podían hacer nada, que solo habían cerrado el corte que habían hecho y habían observado lo que estaba sucediendo, que era un cáncer terminal. Y el esposo, muy confiado, nuevamente les dice: no, mi esposa se va a curar por intercesión de Sor Ana de los Ángeles. Nosotros les hemos dejado todo en manos de ella. Y efectivamente fue grande la fe de estos esposos, que a los 2 días, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de medicinas, la señora María Vera empieza a evolucionar satisfactoriamente y se recupera de su enfermedad. No tiene ningún síntoma, ya no le duele absolutamente nada. Y los médicos dicen: ¿qué ha pasado aquí? Quizá es porque ya va a morir o le quedan pocas horas. Le hacen los exámenes necesarios y se dan con la sorpresa de que no había tumor y no había cáncer que ellos habían visto con sus propios ojos, a lo cual, como certifican los médicos, muchos de ellos dicen de que es algo que la ciencia no puede explicar, y muchos dicen que este es un milagro. Algunos de ellos y algunas enfermeras se arrodillan para dar gracias a Dios y a la Beata. Bueno, en ese momento uno da gracias a la Madre Monteagudo. Al mes, la señora María Vera estaba totalmente restablecida, vuelve a sus labores del hogar y muere a la edad de 80 años. El cáncer nunca más volvió a aparecer y muere ya por ser una persona anciana en 1966. Este milagro acaecido en marzo de 1932 sirve para la causa de beatificación de Sor Ana de los Ángeles. La Comisión Científica del Vaticano da, por cierto, este milagro un 15 de octubre de 1981. Aquí estamos viendo la imagen de la señora María Vera a la edad de 45 años. El caso de Yolanda Polar Farfán en 1935. Yolanda Polar es una adolescente de 13 años de familia arequipeña, pero su familia era de escasos recursos económicos. Un buen día, la niña asistía normalmente a su escuela, pero empieza a sentir fuertes dolores de cabeza, muchas ganas de vomitar y no tiene nada de apetito. Pero como era una familia de escasos recursos económicos, lo que hace su madre es darle algunos remedios caseros. Pero los días van pasando y la niña no tiene ningún tipo de mejoría, por lo cual la tienen que llevar por emergencia al hospital Goyeneche, y ahí deciden internarla en la cama número 36 de la Sala del Carmen. Le hacen los exámenes necesarios a la adolescente Yolanda Polar y los médicos le diagnostican que tiene meningitis aguda y neumonía. Le dan todos los medicamentos necesarios para que pueda recuperarse de esta enfermedad, pero ninguno de los medicamentos ni los tratamientos que le dan los médicos hace efecto. Cada día la niña está en peores condiciones de salud. La niña ya no hablaba, la niña no comía nada, la niña se estaba muriendo. Para lo cual los médicos, después de estar con diferentes tratamientos y ver que ninguno le hacía efecto, le dicen a su madre que lamentablemente ellos ya no pueden hacer nada, que la niña va a morir. Incluso uno de los médicos, que era el doctor Bustamante, le dice: señora, regrese al día siguiente que yo le voy a colaborar y le voy a dar un cierto dinero para que pueda servir para la mortaja de la niña. Las enfermeras le decían tanto a la madre de la adolescente Yolanda Polar y a su hermanita que siempre la acompañaba, que era su hermana Elena, le decía: de la medianoche esta niña no pasa.
Para esto, la directora del colegio a la cual asistía Yolanda Polar le había contado a la madre en una de sus visitas de que había una madre Monteagudo, una sorana de Los Ángeles en el monasterio de Santa Catalina, que era muy milagrosa, y que vaya al monasterio a hablar con las monjas catalinas y pedir un poquito de la tierrita del sepulcro. La señora, desesperada, se acordó de lo que le había contado la directora del colegio de su hija y va del Hospital Goyeneche, se va corriendo hasta el monasterio de Santa Catalina. Toca el torno de las madres catalinas y ella le dice que quiere un poquito de la tierrita de sepulcro. A lo cual el testimonio dice: madrecita, vengo a pedirle una caridad, que me regale usted un poco de tierra de sepulcro de la madre Monteagudo. A lo que contestó la madre: ¿para qué quiere usted la tierra? Le dijo: es para una enferma que está muy grave. Y así la madre tornera le dio un poquito de tierrita del sepulcro. La señora llegó a su casa y mezcló esa tierrita en agua bendita. Estando ahí su hermana, su otra hija, que es Elena, coge la botella de agua y se va corriendo al Hospital Goyeneche a ver a su hermana. Su hermana estaba inconsciente, ya no hablaba, estaba en agonía, como le habían dicho las enfermeras, y lo que hace ella es coger una cuchara y empezar a darle cucharada, un poquito de la agüita, que es agua bendita que estaba mezclada con la tierrita del sepulcro de Sorana de Los Ángeles. Pero la niña ni era consciente de lo que le estaban dando, y mientras que le daba el agüita, lo que hacía Elena es empezar a rezar. Le había dado toda la botella de agua y una de las enfermeras le dice: Elena, mejor ve a tu casa y ve a traer la mejor ropita que tenga tu hermana para que la puedan amortajar. Ella va, y también para que puedas acompañarla durante la noche y así siquiera la puedas ver morir. Elena regresa a su casa, le cuenta a su mamá que su hermana sigue muy mal, pero que va a regresar para pasar la noche con ella. La madre le da nuevamente otra botella de agua con la agua bendita preparada con un poquito de tierrita de sepulcro de Ana de Los Ángeles. Elena llega al hospital y encuentra a su hermana peor de la que lo había dejado, a lo que las enfermeras le dicen: falta pocas horas para que tu hermana ya se vaya con Dios. Elena, muy confiada en la madre Monteagudo, sigue dándole agüita poco a poco, cucharada, mientras ellos seguían rezando y pidiéndole a Ana de Los Ángeles que por favor cure a su hermanita. Y así, en la madrugada que le sigue dando el agüita, empieza a notar que Yolanda Polar, su hermana, empieza a reaccionar y le sigue dando el agüita, pero ya eran las 4 de la mañana, en momento en que las enfermeras empiezan a pasar cocimiento caliente. Ella pide un poco de cocimiento y ahí le echa unas gotitas de esa agüita preparada que tenía y le empieza a dar a su hermana Yolanda Polar. Y en ese momento, siendo las 4 de la mañana, Yolanda Polar reacciona y le dice: esto no tiene azúcar. Y lo que hace su hermana Elena es ir corriendo y pedir azúcar y darle el agua azucarada, y empieza a reaccionar. Se da cuenta su hermana Elena que Yolanda tenía en la boca una especie de flema, sus dientes estaban ennegrecidos. Le limpia y le saca la flema y le sigue dando el agüita, y Yolanda empieza a hablar y empieza a mejorar minuto a minuto. Con el pasar de las horas ella estaba bien. Viene la visita médica y los médicos quedan sorprendidos. ¿Y qué ha pasado con esta niña que ahora está bien? Y todos los demás enfermos y las enfermeras le preguntan a su hermana Elena: ¿qué ha pasado con tu hermana? ¿Qué es esa agüita que le das? Y ella contesta: las enfermeras al ver esto me preguntaron: ¿qué es lo que usted le pone en el cocimiento? Les contesté que era agua de la madre Monteagudo, y eso era lo que le había
curado. Y así la niña que ingresa un 10 de septiembre, un 5 de noviembre de 1935, es dada de alta y completamente sana, queda completamente sana. Poco tiempo después, un 19 del mismo año, del mismo mes, ella va a comulgar a la iglesia de Santa Catalina. Vemos una imagen del Hospital Goyeneche en el año 1905. Bien, el caso de Alfredo Salgado Quintana en 1936. Alfredo Salgado era un hombre natural de Orcopampa, de la provincia de Castilla, de 35 años de edad. Para ese momento, en la ciudad de Arequipa, había demasiados casos de neumonía, a lo que la gente empezó a llamar que en ese año se estaba dando la peste de neumonía en la ciudad de Arequipa. Alfredo Salgado estaba muy mal, lo llevan al Hospital Goyeneche y los médicos le diagnostican neumonía doble gripal. Le diagnostican ello y le dicen de que lamentablemente ya no había mucho que hacer, que él iba a morir pronto, que sus pulmones estaban en muy mal estado. Él trabajaba en una panadería, su jefe de la panadería, viendo lo que estaba sucediendo, le dice a su familia que él va a correr con los gastos de todo el sepelio. Recuerdan que les hablé del caso de la señora María Vera, del señor Jarrín, que era su esposo. Él interviene en este caso, se entera de lo que le estaba sucediendo, de la enfermedad del señor Alfredo, y lo que hace es ir al Hospital Goyeneche llevando un poquito de tierrita de sepulcro de Sor Ana de los Ángeles y llevando una estampita de Ana de los Ángeles. El señor Alfredo Salgado se encontraba inconsciente y lo que hace el señor Juan Jarrín es poner la estampita y la tierrita debajo de su almohada. Asimismo, en el cocimiento que daban en el Hospital Goyeneche, coloca un poquito también de la tierrita de Ana de los Ángeles, del sepulcro de Ana de los Ángeles. Y así el enfermo empieza a tomar este cocimiento y se empieza a recuperar. Y todos los demás enfermos que también estaban en esa misma sala y tenían esta misma enfermedad que era neumonía, le dicen, pero ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué es esa agüita milagrosa que tomas? Nosotros también queremos. Y le empiezan a pedir al señor Alfredo Salgado y el señor Alfredo les da muchas estampitas. Lo que dice el testimonio de este año, tanto de los médicos y de las enfermeras y del propio Alfredo Salgado, es de que en esa peste de neumonía, como llamó el pueblo de Arequipa, todas las personas que tenían la estampita de Ana de los Ángeles en el Hospital Goyeneche, incluido el señor Alfredo Salgado, se salvaron de morir de esta enfermedad que era neumonía. Todos aquellos que no habían tomado ni la tierrita del sepulcro, ni tenían consigo la estampita de Ana de los Ángeles, habían muerto. Bien. Tenemos el siguiente caso, que es de Isabel González Polar en 1988. La señora Isabel González Polar es diagnosticada de la enfermedad de metástasis ganglionar en carcinoma epidermoide bien diferenciado por el doctor Jimmy Vilca. El doctor Jimmy Vilca le diagnostica esta enfermedad y le dicen que tiene que hacer 25 radioterapias. En la 6ª radioterapia, la señora, que ya era de edad avanzada, ya no tenía la fuerza suficiente, su salud había empeorado mucho y los médicos, incluido el doctor, le dicen que no había mucho que hacer, que la señora no podía resistir una radioterapia más. Entre las consultas que le realizaba el doctor Jimmy Vilca, su tía, que era muy devota de la beata Ana de los Ángeles, que es Virginia Vargas Tizón,
se encuentra con la señora Isabel Polar y se da cuenta de la enfermedad que tiene, a lo cual la señora Virginia Tizón le da o le presta, ella tenía una reliquia en primer grado que es un pedacito de la costilla de Ana de los Ángeles, y le presta esta reliquia a la señora Isabel González Polar para que se la pueda poner en el cuello donde tenía la enfermedad. Lo que hace es ponerse la reliquia en el cuello, pedir la intercesión de Sor Ana de los Ángeles para que se pueda dar su curación. Y desde ese momento la señora Isabel González Polar empieza a mejorar cada día y queda totalmente restablecida, que ya no necesita ningún tratamiento más de radioterapia y ningún otro tratamiento. Bien, el caso de Rafael Aita en 1996. El señor Rafael Aita se le había diagnosticado una vena rota en el cerebro, por lo cual le hacen una intervención quirúrgica, pero después de la intervención quirúrgica queda en muy mal estado. Él no podía mantenerse en pie, sus ojos no podían mantenerse bien, él no estaba perdiendo la visión, a lo cual él ya pensó de que esa operación no había surtido efecto. Estando en su casa en la ciudad de Lima, tenía su suegra que era arequipeña y muy devota de Ana de los Ángeles, y le habla al señor Rafael Aita de lo milagrosa que era Ana de los Ángeles Monteagudo. Ya en ese momento, beata Ana de los Ángeles Monteagudo, la señora, la suegra, regresa a la ciudad de Arequipa, va donde las monjas catalinas al monasterio de Santa Catalina y les pide un poquito de la tierrita del sepulcro de Ana de los Ángeles. Regresa a la ciudad de Lima y justo en ese momento la familia Aita estaba almorzando, pero el señor se encontraba muy mal, como les decía, él tenía muchos desmayos, no podía mantenerse en pie, y lo que hace es coger la tierrita y colocarla encima de la papaya que estaba a punto de comer. Coloca un poquito de la tierrita y empieza a comer la papaya, y de pronto, a los segundos, el señor está totalmente bien, ya no siente dolor, se puede movilizar con total naturalidad y queda totalmente restablecido. Este es el caso del señor Rafael Aita. Bien. Así como todos los casos que les he contado, son innumerables las intercesiones de Sor Ana de los Ángeles. Tenemos el caso de la señora Iris Vázquez Rodríguez en 1999, el caso de Gabino Máximo Martínez Ituzaca en el 2002, los actuales casos que se están en proceso de análisis, que es el de Carol Montoya Peralta, Madeleine Chávez Delgado, Amelia Ramírez, Luis Marca, Juana Bayón, Gal Vega y Juan José Álvarez. Muchos de estos casos son de enfermedades como cáncer, y entre los últimos se tienen casos de COVID que se han recuperado ya estando en cama UCI cuando los médicos ya no les habían dado posibilidades de vida. Estos son los casos de intercesiones de Ana de los Ángeles. Finalmente, para terminar, roguemos por la pronta canonización de la beata Ana de los Ángeles Monteagudo. Me permito invitarlos a todos ustedes. El día de mañana se celebra el onomástico de nuestra querida beata Ana de los Ángeles. Ella nació un 26 de julio y mañana se conmemora su onomástico. Quedan todos cordialmente invitados. La misa es a las 7 de la mañana en el templo del monasterio de Santa Catalina. Para todos aquellos que asistan a la misa, después de ello pueden pasar a la celda de la beata Ana de los Ángeles. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, me parece que este es el momento. Muy bien. Entonces, ¿les ha gustado
muy interesante la exposición, ¿no? Sí, sí. Y eso que hay un caso más, pero no el, digamos, el directamente interesado, que ya es una persona mayor, que fue una curación también realmente milagrosa, pero él ha pedido, con todo su derecho, que su caso no se tome en cuenta. Es una persona que con el transcurso de los años ha dejado de creer en Dios, es un profesional de las ciencias, de una de las ciencias, y entonces por eso es que no podemos, pero es un caso, lamentablemente, los documentos a lo largo del proceso se extraviaron, entonces no se pudo usar oportunamente y ahora ha pedido que no lo consideremos, ¿no? Sí. La magistra sabe muy bien de quién estoy hablando. Pero muy bien. Quería, antes de dar pase al Padre Carlos, que ya está con nosotros, agradecer a la magistra por su exposición, que nos ha hecho un recuento de algunos, de tantos. Luego hay muchísimas gracias que la Beata ha concedido, sobre todo a esposos que no han podido tener niños, pero muchas, o sea, hay varias personas que me han contado esto, que a lo largo de los años que estoy aquí, que me han contado esto, que no podían tener niños, han ido en peregrinación a la tumba de la Beata y le han pedido la gracia y después de un tiempo han salido embarazados, se dice ahora, ¿no? O sea, han empezado a esperar bebitos, ¿no? Y yo quería nada más, antes que el Padre Carlos comience con su exposición, decirles esto, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás, no? Es el amor. Por eso es muy importante volver a esto: santidad y caridad. Cuando una persona que ha partido de este mundo, o algunas veces incluso estando en este mundo, como ya hemos visto, hace un milagro, o sea, Dios lo hace por intercesión de esta persona, pero es la persona la que intercede, lo hace por amor. La persona no lo hace para hacerse conocida, para hacerse famosa, para que la beatifique, la canonice, no, lo hace por amor, lo hace por amor. Y es el amor el que nos mueve a hacer el bien a los demás, es el amor el que mueve a los beatos y a los santos, y es el amor también que queremos que nos mueva a nosotros. Padre Carlos, a su disposición. Lo recibimos a Padre Carlos con un fuerte aplauso. Bien, buenas noches, Monseñor Javier. Buenas noches a las madres del Monasterio de Santa Catalina que nos están siguiendo también. Buenas noches a todos y todas ustedes. Disculpen las dificultades, pero bueno, con la tecnología a veces nos falla. Hubiese querido poder proyectar, pero parece que hay un virus o algo parecido. Bien, el Señor nos ha convocado, creo, a todos nosotros en este día y en este tiempo de gracia, que es el año de la caridad, e inspirados por los ejemplos de vida de la Beata Ana de los Ángeles, a que nos dispongamos con mayor plenitud a vivir la santidad desde la caridad. Por nuestra condición de hijos de Dios, estamos llamados a reflexionar, a pensar permanentemente y a optar por la vida de santidad. Cuando hablamos de santidad, inmediatamente asociamos la santidad a los santos. Es inevitable también pensar en los santos o en la santidad, aunque ambos sean temas que muchos consideran ya pasados de moda o probablemente irrelevantes para la época que estamos viviendo o para el mundo actual, pues por las modas y por las tendencias y por las características propias de esta sociedad a la cual pertenecemos. Sin embargo, siempre va a ser relevante pensar en la santidad y pensar en aquellos que con su vida nos demuestran a cada momento que la santidad es posible. Es posible por encima de la debilidad, la fragilidad propia de todo ser humano, la fragilidad propia de cada uno de nosotros. Como lo decía ayer Monseñor, de manera muy clara,
pensar en la vida de los santos nos estimula siempre, porque inevitablemente también despierta en nosotros el anhelo de la santidad. Creo que no existe la persona que al contemplar, al saber, al oír respecto a la vida de los santos, y me refiero incluso a no creyentes o a gente no practicante o incluso a personas que no profesan nuestra misma fe, no se sientan movidos a la santidad, no se sientan movidos a esta transformación de vida que supone la santidad. Por todo esto es que la reflexión sobre la santidad y la vida de los santos a nivel eclesial, arquidiocesano, parroquial, personal, no pretende de ninguna manera proponer nuevos tratados sobre la santidad o un nuevo análisis sobre los medios de santificación. Creo que la doctrina de la Iglesia ya ha sido muy clara a lo largo de los siglos respecto a la reflexión, a la teología que hay detrás de la santidad y de los medios para santificarse. Por eso es que el Papa, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, nos dice que es necesario hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encararlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Encarnarlo en el contexto actual. La gran mayoría de nosotros no hemos tenido ocasión, o a lo mejor probablemente no lo sabemos, de conocer y tratar con un santo. No tenemos ocasión, no hemos tenido ocasión. La mayoría de experiencias de vida de santos o de santidad que nosotros tenemos, pues son las experiencias de personas que nos han antecedido en la fe, ¿no? Que han vivido en un tiempo determinado y que su testimonio de vida ha llegado hasta nosotros. Esa es nuestra experiencia de la santidad, lo cual no quiere decir que la santidad no pueda o deba ser actualizada en este momento que nos toca vivir. Por esto también es que el Santo Padre nos hace recordar que la llamada a la santidad se dirige a cada uno de manera muy particular y de una manera muy personal, recordando esto que ya habíamos escuchado en Levítico: sean santos porque yo soy santo. La santidad supone para nosotros un camino particular, un camino propio, único, pero que se ilumina, se inspira en la vida y en la santidad de otras personas, de estos santos que son riqueza de la Iglesia, pero no solo de la Iglesia. Creo que la santidad y los ejemplos de santidad son riqueza de la humanidad, porque si algo representa la santidad es la realidad de ciertos valores que son propios de la humanidad y que la fe rescata, que la doctrina de la Iglesia rescata, pero que forman parte inherente de lo que es el ser humano, de lo que es en esencia el ser humano. Un ser que ha sido creado para la santidad, un ser que ha sido creado para la comunión con Dios, un ser que ha sido creado para la comunión con lo divino. Nuevamente, vuelvo a citar Gaudete et Exsultate, y el Papa nos dice: lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. En esta tarea nos sirve mucho la experiencia de los santos de la Iglesia. Y es justamente por eso que en estos días de congreso hemos querido tomar la figura de una santa nuestra, o de una mujer santa, hija de estas tierras, que forma parte no solamente del legado eclesial de Arequipa, sino que forma parte de nuestra cultura, forma parte de lo que nosotros somos, de nuestra historia cultural. Sorana de Los Ángeles, Monteagudo, una hija de estas tierras, una hija de esta ciudad que se santificó aquí, donde nosotros estamos. Se santificó en los mismos lugares por donde nosotros transitamos cada día sin darnos cuenta. A lo mejor que por allí, en esos mismos lugares, esta mujer encontró la santidad y se convirtió en un referente para todos nosotros. La Beata Ana de Los Ángeles no tuvo una mentalidad común.
como no la tiene ninguno de los santos, ¿no? Y por eso pues, se proponen como ejemplos y como inspiración para la Iglesia y en realidad para la humanidad. No tuvo una mentalidad común, para nada. Por el gran silencio que caracterizó toda su vida, porque todos los testimonios que hablan de la Beata Ana de los Ángeles insisten en su silencio. Llevó una vida de silencio, una vida en la que procuró el silencio, como una manera de vivir en comunión permanente con Dios. Pero precisamente porque el silencio fue una de las características de su vida, este silencio que guardó tan celosamente, es que es difícil acercarse a ella, como es difícil en realidad acercarse a la vida de muchos santos. Lo que dijo fue poco, lo que escribió fue menos todavía, lo que dijo la gente fue bastante más. Ana de los Ángeles no fue una mujer común, era una mujer ascética, entregada a las experiencias místicas, era atípica en el buen sentido de la palabra. Durante la mayor parte de su vida, su presencia, allí donde estuvo, en la casa de sus padres, en el monasterio, fue un acto de fe, un acto de esperanza, de caridad, de fervor, de penitencia. Su amor a Dios fue infinito, y creo que no exagero al decir que fue infinito. Y precisamente porque este amor fue infinito e enorme, inconmensurable, es que no desperdició ningún momento de su vida para demostrarlo. Porque fue tan grande, o ella experimentó la grandeza de Dios en tan gran medida que la vida no le alcanzó, probablemente, para poder abarcar todo lo que es Dios. Vivió y murió impregnada de amor divino. Esto suena bonito, suena interesante, pero para efectos prácticos da que pensar. Porque una persona que vive impregnada del amor de Dios, una persona que es tocada de manera especial por la gracia de Dios, se convierte en algo o alguien que irradia ese amor hacia los demás, irradia esa presencia de Dios allí donde está. Y esa fue la realidad de la Beata Ana de los Ángeles. Su camino fue un camino secreto, silencioso y eficaz, como corresponde a una monja de clausura. Fue un camino ajeno a la vanagloria, al lucimiento, un camino honesto, sufriente y tenaz. Todo esto, naturalmente, no es fruto de la reflexión ni del mucho cariño, devoción que podamos sentir por ella. Todo esto que estoy diciendo está refrendado por los testimonios de muchas personas que vivieron a su lado, que la vieron, que compartieron con ella. Y fue tanta la experiencia de Dios que pudieron tener a su lado, que pudieron dar testimonio de ellos. Es precisamente que todo lo que conocemos de ella llega a nosotros a través del testimonio de quienes la conocieron, la vieron y disfrutaron de su presencia y ejemplo. Gracias a estos testimonios podemos percibir a la mujer ascética, a la mujer santa, categorías que nos sirven para descubrir el personaje, para conocerlo, pero sobre todo para darlo a conocer. Reflexionar en torno a la vida y a las virtudes de Ana de los Ángeles supone pensar en la historia de su vida, la historia de su alma y la historia de su santidad. Esta noche queremos rescatar la vida y el testimonio de Sor Ana de los Ángeles, sus virtudes de manera especial, aquellas que le caracterizaron y que hoy pueden ayudarnos a descubrir que la santidad puede también ser posible para nosotros si así lo deseamos y si estamos dispuestos a esforzarnos en ello. Todos, creo, aquí, porque imagino que la gran mayoría aquí, pues somos arequipeños, conocemos algo sobre la vida de la Beata Ana de los Ángeles. La mayoría, creo, también ha podido llegar y conocer más sobre ella gracias a un libro muy sencillo, escrito por un fraile dominico también muy querido y muy conocido en esta ciudad, Padre Guillermo Álvarez. Creo que muchos tienen ese libro. En mi caso, yo también conocí a Sor Ana de los Ángeles por ese libro.
Antes de ser fraile, estando en el colegio, ese libro llegó a mis manos por alguna razón y pude conocer a la Beata Ana de los Ángeles gracias a esa obra. Otros probablemente no leyeron el libro de Padre Guillermo, pero leyeron las distintas publicaciones que a lo largo de los años las Madres del Monasterio Santa Catalina han ido editando, ¿no?, para promover la causa de la canonización de la Beata Ana de los Ángeles. Otros, también por lo que he podido preguntar, han tenido acceso a la biografía de Elías Passarelli, una de las más conocidas. Yo no la conozco, es decir, nunca la he visto, pero a quienes les he consultado, pues sí, han podido leer esta biografía. También gracias a los libros del señor Dante Segarra o por la información de las distintas páginas web católicas. Lo importante, y por eso es que menciono esto, es que esta información, ¿no?, además de edificarnos, puede ayudarnos a volver al principio, al origen, a la raíz. La gran mayoría de biografías de santos se escriben con las mejores intenciones. Los biógrafos de santos tienen las mejores, las más bonitas, tiernas, inspiradoras intenciones al escribir estas biografías. Sin embargo, sucede mucho en la Iglesia que por a veces este exagerado cariño, devoción que se le tiene a los santos, el testimonio, la biografía, se va alejando mucho de lo que fue la realidad, ¿no? Y se le aplican o se le atribuyen a los santos o a los beatos o a los siervos o siervas de Dios características que no tuvieron, ¿no? O se crea historias en torno a ellos que más que ayudar a que podamos imitarlos, los convierten en una especie de seres míticos y extraños muy difíciles de imitar, muy difíciles de comprender. Por esta razón es que creo que siempre es necesario y es útil volver a las raíces, volver a las fuentes. Por eso, conversando con las Madres del Monasterio Santa Catalina, hemos querido volver a la raíz, al proceso de beatificación de la Beata Ana de los Ángeles. Este proceso serio, concienzudo, canónico, que la Iglesia exige para poder proponer a alguien como beato o como santo. Estos testimonios, como ya lo dijimos, son importantes. ¿Por qué? Porque no son fruto, como muchos a lo mejor podemos creer, no son fruto de la exagerada devoción, al contrario. En realidad, el proceso de beatificación o de canonización es un proceso serio, es un proceso casi científico, por la precisión que se busca en cada uno de los pasos que hay que dar para llevar adelante este proceso. Dentro de las características o de los aspectos de cualquier proceso de canonización, en este caso de beatificación, como el de la Beata Ana de los Ángeles, están las entrevistas, ¿no? Testimonios de personas que conocieron directamente a estos hombres o mujeres que tienen fama de santidad. Hemos querido recoger algunos, porque son innumerables. Amparo ya ha hablado de muchos testimonios, pero en realidad son muchísimos aquellos que dan razón de las virtudes de Ana de los Ángeles. Ahora, ¿por qué es importante o por qué sería importante que retomemos esto? ¿Por qué tendríamos que viajar tanto al pasado para pensar nuevamente en algo que sucedió hace tanto tiempo? Porque la santidad, como tal, es una realidad dinámica. O sea, la santidad no es estática, no es que alguien es santo y su santidad y sus virtudes, sus capacidades se quedan allí estancadas en su tiempo. No, la santidad irradia gracia y contagia. Estos testimonios son importantes porque nos muestran que más allá de la devoción, el cariño o el respeto que la Iglesia de Arequipa, las hermanas del Monasterio de Santa Catalina la familia de la Beata pudo haber sentido por ella, hay un dato de fe, hay una experiencia de gracia, hay una experiencia de santidad que a nosotros, tomando en cuenta los ejemplos de la Beata Ana, nos puede servir para nuestro propio crecimiento. Sé que hablar de santidad para muchos de nosotros puede sonar exagerado, ¿no? Porque la santidad es algo tan grande, tan sublime que muchos, incluso los religiosos y religiosas también, nos sentimos a veces
confundidos y limitados para pensar en la santidad como una posibilidad para nosotros, pero lo es. La santidad es una posibilidad siempre, es un llamado permanente a todo hombre o mujer de buena voluntad que tiene el deseo de cambiar su vida, y no solamente de cambiar los aspectos cultuales, devocionales, espirituales de su vida, sino de cambiar su existencia en su totalidad. Dentro del proceso canónico, ¿no?, para la beatificación, se exige que quien va a ser considerado como santo o como beato cumpla con ciertas virtudes en grado heroico. Así lo especifica, tienen que ser cumplidas en grado heroico las virtudes. De estas virtudes y de la heroicidad o el sentido heroico es de lo que vamos a hablar en este momento. Ahora, conviene recordar, ¿no?, lo que significa de manera general una virtud, ¿no? La virtud se entiende como fuerza, como vigor, como valor. Es una fuerza con la que cuenta el hombre, el ser humano, para sortear cualquier situación propia de su condición humana, ¿no? Esa es la definición que podemos encontrar en cualquier diccionario o enciclopedia. El catecismo tiene una definición mucho más interesante, como siempre, ¿no? Las definiciones del catecismo son mucho más ricas, mucho más profundas y nos ayudan a comprender mejor realidades sobrenaturales, espirituales, propias del ser humano. Dice el catecismo de la Iglesia Católica que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Habitual y firme. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, ¿no? La persona virtuosa siempre busca el bien y lo elige a través de acciones concretas. Santo Tomás, nuestro hermano de la Beata Ana de los Ángeles también, comprende la virtud en la misma línea, como un hábito o disposición estable, ¿no?, siempre para hacer el bien. Ahora, según, como ya lo mencionaba hace un momento, según el proceso de beatificación, tiene que cumplirlos en grado heroico. Los testimonios que se recogen, ¿no?, en el proceso de beatificación de Ana de los Ángeles hablan en primer lugar de las virtudes heroicas de manera general, ¿no? Es decir, testimonios de personas que pudieron percibir estas virtudes de manera general en la Beata Ana de los Ángeles. Me hubiese gustado que esté el proyector para no tener que leer estos testimonios, que creo que es mejor que se conozcan textualmente, ¿no? Los testimonios, ¿no?, dentro de un proceso canónico de beatificación o de canonización, se estructuran de tal manera que tienen un orden. A cada testigo se le da un número, se le asigna un número y se consigna pues todos los datos de esta persona que manifieste este testimonio. Cada uno de estos testimonios que vamos a escuchar pues corresponde a una persona de la cual se tomó sus datos, su situación, su realidad. ¿Por qué? Porque es un proceso serio, ¿no? Y es casi como una especie de juramento, ¿no?, lo que estas personas hacen al dar testimonio. Entonces, sobre las virtudes heroicas en general, ¿no?, de la Beata Ana de los Ángeles, el testigo número 16, ¿no?, Sor María de la Concepción, dice: era muy temerosa de Dios e igualmente se ejercitó en su santo amor, viviendo devota y santamente, dedicándose a lo largo de su vida a otras obras de virtudes heroicas, tratando su cuerpo con gran dureza hasta la muerte, sin haber visto jamás debilitarse su espíritu y su fervor. Tratando su cuerpo con gran dureza hasta la muerte. Una de las características de la virtud es el esfuerzo. Un esfuerzo que va más allá de nuestras capacidades humanas. Un esfuerzo que tiene que sobrepasar los límites de lo que normalmente nosotros vivimos y hacemos. En Ana de los Ángeles esto fue notorio,
no solamente para la gente que vivió a su alrededor, sus hermanas de comunidad, sino también para aquellos que le conocieron, pues porque frecuentaban el monasterio o porque tuvieron la ocasión de compartir con ella en algún momento. El testigo número 2, el reverendo padre Francisco Gutiérrez, dice algo muy interesante. El espíritu de novicia, tengamos en cuenta que cuando una monja o un religioso, ¿no?, es novicia o novicio, pues es muy jovencito o jovencita, ¿no? Dice, el espíritu de novicia de Ana no se contentaba con hacer lo suficientemente bueno, sino que aspiraba siempre a hacer lo mejor en todo. Interesante, característica para una persona joven. La tendencia en nuestras vidas, y creo que esto se mantiene o se ha mantenido a lo largo del tiempo, es el hecho de no exigirle mucho a la gente que es muy joven, no exigirle mucho a los niños, no exigirle mucho a los adolescentes, no exigirle mucho a los jóvenes, como si fueran seres limitados, como si fuesen seres incapaces. La gracia de Dios es tan grande que es capaz de mover virtudes enormes en el ser humano. No importa si es que esta persona tiene pocos años o muchos. Entonces, creo que es interesante esto al nivel de proponernos pues un modelo de vida de virtud y un modelo de vida santa, sin importar la etapa de la vida en la cual nos encontremos. Sobre la fe en grado heroico, que es una de las virtudes que tiene que vivir la persona que es considerada o que va a ser considerada santa o que va a ser considerada beata. El testigo número 35, el decano rural, Marcos Molina, ratifica: tenía de tal modo abierta la puerta del entendimiento que la luz clara de los misterios de nuestra fe católica se concentraba en ella, de manera que la fe para ella no era una cosa oscura, sino más bien una especie de ciencia cierta y evidente, originada por el continuo hábito del ejercicio de todos los misterios de la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenía abierta la puerta del entendimiento. Una de las características de este tiempo, ¿no?, y creo que todos coincidimos en ello, y es la razón de muchos de los problemas de nuestra vida en este momento, problemas a todo nivel, problemas humanos, problemas emocionales, problemas sociales, políticos, etcétera, tiene que ver con esta actitud de cerrazón, que no está presente solo en los otros, no está presente solo en los que no creen, también está presente en aquellos que creemos. Porque a veces nos cerramos, o en ocasiones nos cerramos de tal manera que no permitimos que la verdad de Dios, que se manifiesta de diversas formas, llegue a nuestra vida. Ana de los Ángeles pudo santificarse, Ana de los Ángeles pudo cambiar la vida de su comunidad. Ana de los Ángeles pudo cambiar la vida, la existencia de muchas personas, porque estuvo permanentemente abierta a la gracia de Dios. Su entendimiento, su inteligencia, sus capacidades, su historia personal. Y no dudó en cambiar o modificar comportamientos o maneras de pensar según lo que Dios le iba pidiendo a cada momento. Inspiración también, o puede servirnos a nosotros de inspiración en estos momentos tan complejos que nos está tocando vivir. El testigo número 28, Sor Petronila de Montserrat, testifica: se esforzaba siempre extremadamente en el acto de la fe sin tener la menor duda, y este cuidado lo tenían también con las personas a las que educaba. Vivía la fe, es decir, la confianza en Dios de manera plena. ¿Por qué? Porque entendía la gravedad del testimonio respecto a los demás. Este cuidado, dice, lo tenía sobre todo con las personas a las que ella educaba. Todos nosotros, sin excepción, ejercemos la labor o la tarea de guías, de maestros, de acompañantes de alguien. Todos y todas tenemos o ejercemos autoridad de determinada forma con alguien. No siempre comprendemos la seriedad que eso supone. ¿Hasta qué punto somos responsables de la formación de aquellos que nos rodean?
¿Hasta qué punto nuestras actitudes, nuestros comportamientos determinan la vida de los demás? Sucedía en el tiempo de la Beata Ana de los Ángeles, sigue sucediendo en nuestro tiempo. La necesidad de profundizar en el testimonio de vida, más que en las palabras, más que en los discursos, porque creo que el mundo está ya un poco, y todos estamos un poco cansados pues de los discursos, ¿no? A todo nivel. Creo que el testimonio de vida es algo que arrastra mucho más, que impregna la vida de los otros hasta el punto de cambiar su existencia. Estos testimonios que recogemos, pues, o que se recogieron, suponen una huella en aquellos que conocieron a la Beata Ana. Imagino que conocieron muchos aspectos más de su vida, pero esto que ellos manifiestan en estos testimonios supone que eso que pudieron experimentar o conocer de ella marcó su vida. Y miren cómo esto puede seguir marcando la vida de generaciones. ¿Por qué? Porque el testimonio, ¿no?, como tal, marca la vida de las personas. El testigo número 19, Sor Juana de Santo Domingo, dice: ella era muy devota del misterio de la Santísima Trinidad y refería a esta que esperaba en la infinita misericordia de Dios para que le encontraran a su muerte y ayudarle y fortalecerla, aunque ella fuese una criatura despreciable. Este lenguaje puede parecernos un poco fuerte, ¿no? Muchos dirán, pero a ver, se tenía en poca estima, no tenía mucha autoestima, no se quería demasiado, y la fe, ¿no?, supone amarnos porque somos creación de Dios. Pues sí, es verdad, pero también la fe nos ayuda a entender que somos seres limitados, que por muchas capacidades, por muchos talentos, por muchos logros que hayamos conseguido en la vida, continuamos siendo seres limitados y siempre vamos a tener la necesidad de algo más. Nuestras necesidades no se cubren solamente desde lo humano. El ser humano es un ser que ha sido creado para lo sobrenatural. Por lo tanto, nuestras necesidades también son de tipo sobrenatural. Y solamente podemos acceder a lo sobrenatural cuando somos capaces de traspasar, los límites de nuestra humanidad y darnos cuenta que, aunque podemos humanamente haber conseguido muchísimo, siempre podemos conseguir mucho más, siempre podemos crecer mucho más. Ana de los Ángeles, a lo largo de su vida, pues va a manifestarse como indigna, como pecadora, como no digna de la gracia de Dios, ni de su afecto, ni tampoco del afecto y buen trato de sus hermanas. Siempre se va a considerar indigna, no porque se sintiera menos que los demás, sino porque comprendía que le faltaba todavía mucho más. Y porque siempre sabía que existía alguien por encima de ella que era capaz de colmar en cualquier momento cualquiera de sus expectativas o deseos. El testigo número 30, Sor Marta de San Nicolás, cuenta: normalmente estaba ocupada en la oración y en obras de misericordia, y si entre tanto le hablaban, no contestaba, a menos que fuera por alguna cosa muy urgente y necesaria o para realizar alguna obra de caridad. Una de las situaciones más frecuentes en la vida de todos nosotros, sin excepción, es lo ocupados que andamos en miles de afanes, que pueden ser muy buenos, pero que sin embargo ocupan nuestra mente, ocupan nuestro corazón y nos distraen de cosas o de realidades mucho más importantes. Una de las realidades importantes de nuestra vida es la dimensión o nuestra dimensión espiritual. A veces, sin darnos cuenta, estamos demasiado enfocados en la situación, en las cosas del mundo, en aquello que se tiene que solucionar inmediatamente, y vamos descuidando poco a poco este aspecto sobrenatural, este aspecto espiritual de nuestra vida, que también necesita atención y muchas veces urgente. Porque todo lo que nosotros somos y hacemos, pensamos, decimos, es en principio una realidad espiritual. Cada una de nuestras actitudes y comportamientos, decisiones, trabajos, todo lo que hacemos, todo aquello en lo cual invertimos esfuerzo en nuestra vida, en primer lugar es una realidad espiritual. Primero está en nuestra mente.
primero está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y de allí se proyecta hacia el exterior. Somos seres en principio espirituales. Sin embargo, muchas veces no prestamos la suficiente atención a esta dimensión de nuestra vida que es lo espiritual. Ana de los Ángeles lo tiene muy claro. Para ella, sus ocupaciones eran todas importantes, pero le daba a cada una de ellas un espacio adecuado en su vida. La oración era importante, el trabajo era importante, el estudio era importante, la vida fraterna era importante, el contacto con Dios también lo era, y no permitía distracciones. Creo que las distracciones se nos han metido demasiado en la vida. Una mujer que vivió hace tanto tiempo pues puede darnos muchas lecciones de cómo es posible que nosotros podamos establecer espacios claros, no solamente para la relación con Dios, sino también para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal. El testigo número 20, Sor Catalina de Jesús, manifiesta: era la sierva de Dios, sumamente devota del Santísimo Sacramento del altar. Quedaba tan embelesada en la presencia y majestad del Señor que su rostro inmutable parecía convertirse en otro. Uno de los anhelos, creo que tiene o debiera tener un creyente, es el de convertirse en instrumento de Dios, hasta el punto de ser capaz de proyectarlo, hasta el punto de convertirse uno mismo en presencia de Dios allí donde está. Lo que pueden percibir, ¿no?, de la Beata Ana es una especie de actitud transfigurada. Se transforma en otra persona, ya no es ella. ¿Por qué? Porque es Dios quien actúa a través de ella. Y es tan profunda la relación y el encuentro que ella tiene con Dios que se desborda, de tal manera que es también posible para los demás percibir esta presencia divina. Uno de los grandes anhelos de nuestra vida tendría que ser ese, el de proyectar a través no solamente de los momentos de oración, de los momentos de culto, de devoción, la presencia de Dios, inspirar a los demás con nuestra presencia. Que nuestra vida toda, con sus características, en este caso hablamos de una monja de clausura. Sin embargo, esta actitud de profunda fe, de profundo encuentro con Dios, es posible para cualquiera, sin importar lo que cada uno, cada una de nosotros haga con su vida, sin importar las decisiones o la vocación que estemos viviendo. Entonces, nuevamente, una mujer de una profundidad espiritual muy grande, que vivió hace mucho tiempo en estas tierras, continúa dándonos ejemplos de santidad, ejemplos de virtud que nosotros podemos imitar. Sobre la esperanza en grado heroico, sobre la caridad en grado heroico, los testimonios son más o menos los mismos. En cada una de las actitudes y comportamientos de la Beata Ana de los Ángeles, todos aquellos o aquellas que le conocieron encuentran una forma de encontrarse con Dios. Traer al presente el testimonio, la vida de una mujer tan relevante como Ana de los Ángeles puede servirnos a nosotros, como ya lo dijimos hace un momento, de inspiración. Sobre todo, ya que estamos en un espacio donde todos somos creyentes, puede ayudarnos a establecer una relación cada vez más cercana con Dios. Ella fue dócil pues a la inspiración, a las inspiraciones del Espíritu por la gracia del bautismo, ¿no? Recorrió el camino de la fe, movida no por ideologías mutables, sino por una adhesión inquebrantable, ¿no?, a la humanidad de Cristo, y cambió la vida suya, la vida de su monasterio y la vida de las generaciones por venir. Entonces, el ejemplo de vida de la Beata Ana de los Ángeles pone de relieve algunos elementos necesarios en este momento para la Iglesia y para el mundo.
En primer lugar, fortaleza para arrostrar las dificultades. Tenemos poca tolerancia a las dificultades y la pandemia que acabamos de superar hace muy poco tiempo nos lo ha demostrado. Y la razón no es porque seamos débiles, sino es porque no confiamos en quien corresponde. Confiamos en nuestras propias fuerzas, no en aquel que es capaz de ensanchar nuestras capacidades al máximo. También pone de relieve este ejemplo, este testimonio de las virtudes de Ana de los Ángeles, una disposición natural para buscar siempre lo más bello y lo más humano. Esto puede sonar extraño, pero creo que la fe nos mueve a trabajar para buscar siempre la belleza y la verdad en las cosas y de esta manera crear un mundo cada vez más humano, en el sentido de que el ser humano como tal tiene como característica propia ser creación divina. No siempre lo recordamos, no siempre lo tenemos en cuenta. Entonces, es una búsqueda permanente la que nosotros debemos tener por convertir el mundo en un lugar cada vez más humano y ser nosotros seres cada vez más humanos. Luego, es sembradora, ¿no? Pone de relieve también el hecho de ser sembradora de esperanza y constructora de futuro. Una de las virtudes, ¿no?, que caracterizaron a la Beata Ana de los Ángeles fue precisamente la esperanza. Y la esperanza no es solamente un sentimiento vago, no es un sentimiento agradable y romántico respecto a aquello que todavía no ha sucedido, a aquello que quisiéramos que cambie mejor y todavía no ha sucedido, sino que la esperanza es una certeza firme respecto a lo que está por suceder. Y esta confianza respecto a lo que está por suceder, sea bueno o malo, no se inspira en nuestras propias fuerzas, sino que se inspira en alguien que nos sostiene en la esperanza, en la capacidad de creer. No sabemos cómo, no entendemos cómo, pero tenemos la certeza que cosas mejores están por suceder. Sembradora de esperanza y constructora de futuro. Porque solamente podemos construir futuro si es que tenemos esperanza. Sin esperanza no podemos construir absolutamente nada. Como monja de clausura, y aunque vivió prácticamente su vida entera dentro de los muros del monasterio, nos recuerda que las comunidades contemplativas, desde su vida ininterrumpida de oración, recuerdan a la Iglesia y a la humanidad que solo Dios es absoluto y que todo lo demás es relativo, que solo Dios queda mientras todo pasa. Esta es una lección de vida muy importante que nos da la vida contemplativa. Proclama la vida contemplativa que a Dios sí merece la pena entregarle la vida. Ana de los Ángeles nos recuerda con sus virtudes, con sus características, con sus dones, con su modo de vivir, que este aspecto contemplativo de la vida del creyente no es exigencia solamente de monjas o monjes de clausura, sino que es una necesidad para todos nosotros. La contemplación como una manera de entender el mundo a la luz de Dios, una manera de comprender las realidades propias de la vida, las difíciles, las buenas también, desde la perspectiva de Dios, iluminados por su presencia y por su gracia. Reflexionar en torno a las virtudes y dones de los santos nunca va a ser tiempo desperdiciado. Que esta vida tan rica, que fue la vida de la Beata Ana de los Ángeles, continúe inspirándonos o nos ayude a inspirarnos para poder no solo trabajar en nuestra propia santidad, sino para ser capaces de transmitir la presencia de Dios a través de nuestra presencia y a través de esta presencia ser constructores de paz, constructores de un mundo mejor, constructores de una sociedad y de una realidad mejor. Gracias.
Bien, agradecemos muchísimo al padre Carlos y a nuestra querida historiadora, porque hoy día nos han ayudado. Creo que escuchándolos tenemos ya una aproximación, nos vamos acercando cada vez más a la fisonomía de nuestra beata. Nos hacen presente a esta mujer que, como ha dicho el padre Carlos, pues ha vivido entre nosotros, ha caminado por las calles del centro histórico, por lo menos cuando salió del monasterio y cuando se volvió, ¿no? Después no creo que haya caminado mucho, pero bueno, es decir, ha vivido en este ambiente. Ahí está el monasterio, está su celda, es una mujer cercana, forma parte de nuestra iglesia en Arequipa, decía la primera religiosa en América Latina que fue beatificada, ¿no? Santa Rosa de Lima no era religiosa, ¿no? Era laica. Pues bien, le damos gracias, muchas gracias, Fray Carlos, por haber venido hasta acá. Fray Carlos no vive ya en Arequipa, ha venido especialmente para estar con nosotros. Magíster Amparo, muchísimas gracias también a usted. Y fíjense todas estas gracias y milagros, ¿no? Y normalmente no se agotan, ¿no? Primero, tener presente esto, ¿no? Que la beata ya está con Dios y que, movida por ese amor de Dios que la inundó a ella desde su tierna infancia y que la movió a lo largo de toda su vida, larga vida, y estas virtudes que nos decía el padre Carlos, o sea, este amor hoy día ya está en ella en su plenitud. Entonces, que podamos recurrir también a ella en los momentos de dificultad, también en los momentos de alegría, y pedirle a la beata por nuestras nuevas generaciones, para que también pueda la santidad seguir surgiendo en nuestra arquidiócesis. Y nada más, Dios mediante, mañana tendremos nuestra clausura, nuestro tercer día. Quería avisarles, me dicen los hermanos de las hermanas de Acaya, que han traído, que están ahí, tienen todos esta exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que vale la pena leerlo. Lo presentamos cuando salió hace un par de años, pero probablemente muchos de ustedes no estuvieron, probablemente muchos no lo han leído. Vale la pena leerlo, porque es un documento actual, por donde Dios nos llama hoy día a vivir la santidad a todos, no solamente a las religiosas, los religiosos, los sacerdotes o obispos, sino también a todos ustedes como laicos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el documentito? ¿Cuánto? 7, eso es baratísimo, pues 7 soles. Ya, no hay que ser tacaños, se compran entonces. Muy bien, nos ponemos de pie y como siempre ponemos en manos de la Virgen María estas buenas intenciones que el mismo Señor, a través de nuestros expositores de esta noche, nos ha inspirado.